¿Qué tal, estimados alumnos? Gracias por seguir estos videos para poder aclarar tus dudas que puedas llegar a tener en el proceso de las distintas clases que llevas con alguno de tus maestros. El día de hoy terminaremos la serie de 3 videos concernientes al tema sobre la suma y resta de monomios y polinomios. Ya especificamos qué es una expresión algebraica, qué es un monomio y un polinomio. Ya identificamos las características de los términos semejantes y que para poder sumar dos expresiones algebraicas debemos primero identificar cuáles son los términos semejantes que hay en esa expresión. Pues bien, ahora vamos a trabajar un poco ya con la suma y la resta y lo que implica en un ejemplo ya con geometría. Bien, en primer lugar vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de un polinomio, digamos 3x al cuadrado más 4x menos 3, y este polinomio lo voy a sumar con otro polinomio que es 5x menos 1. Quiero que observes, este polinomio es un trinomio y este polinomio es un binomio. En la suma de polinomios se involucra también de forma implícita la suma de monomios, porque para poder sumar dos términos semejantes, es decir, dos monomios, necesitamos identificar las condiciones mencionadas en la parte 2 respecto a la literal y al exponente. No pensemos que se suma el primero con el primero y el segundo con el segundo como quede, sino debemos identificar quién es semejante con quién. En este ejemplo podemos hacerlo de dos formas, ¿sí? Voy a poner las dos y tú decidirás cuál llevar a cabo posteriormente. Forma número 1. Entonces tú simplemente sacas de los paréntesis los términos involucrados, 3x al cuadrado más 4x menos 3, y como es una suma vamos a poner más y directamente el otro polinomio, 5x menos 1. Y entonces aquí identifica cuáles son semejantes a lo largo de toda esta expresión. Si observas, no tiene semejante, aunque hay otras x, no tienen el exponente cuadrado. Por lo tanto, el 3x cuadrado se pasa íntegro y tenemos ahora que identificamos claramente que es semejante con el 5, no con el 3 ni con el menos 1. Entonces aquí tenemos 4 positivo y 5 positivo, sabemos que es 9 y le agregamos la x. Ojo, en esta x se pasa íntegra, no hacemos x cuadrada ni x cúbica, no, es simplemente si sumo la x con otra x, se pasa la x y se acumulan los coeficientes. Nada más sumamos coeficientes. El 4 y el 5 son los únicos que se suman. Y ahora aquí vamos a indicarlo en la parte de arriba. Tenemos menos 3 menos 1. Ojo, aquí yo sé que es posible que ya hayas visto algún otro tema respecto a que, si son dos negativos se hace positivo. No, en este caso tenemos nosotros que hay un 3 negativo y se suma con un 1 negativo, se hace el negativo 4. No es más 4 ni más 3, es menos 4 porque estamos sumando negativos. Y entonces la respuesta para esta suma de binomios es 3x al cuadrado. Vamos a cerrar esto. 3x al cuadrado más 9x menos 4. Esa es la forma 1. Yo te había dicho que puede haber dos formas u otras más que tú identifiques. Forma 2. Pasamos primero 3x al cuadrado más 4x menos 3. Y el siguiente binomio lo pondremos debajo, pero como corresponda en su columna de término semejante. Por ejemplo,
el 5x no lo podemos poner debajo del 3x cuadrada porque no es semejante, pero sí es semejante. Y aquí en este caso sería 5x positivo o simplemente 5x. Y el menos 1 se pone debajo del menos 3 porque son semejantes. Y hacemos la suma, ¿sí? Muy similar a como la hacemos en la aritmética, pero aquí no vamos a decir llevamos una o llevamos dos, sino simplemente columna a columna. Se baja porque no hay con quién sumarse. Aquí tenemos 4 y 5, tenemos 9x. Y aquí tenemos dos negativos, se suman y se coloca el signo de los números que sumamos, que es negativo, 4. Y observa que es el mismo resultado que obtuvimos en la forma 1. Tú decidirás cómo hacerlo. La idea es de que tengas un método y que tengas la noción de cómo procesarlo. Bien, vamos con otro ejemplo. Pero ahora el ejemplo será para la resta, ¿sí? Y vamos a hacerlo también de las dos formas, tanto en la forma 1 como en la forma 2. Bien, vamos a poner aquí, vamos a subirlo y a poner otro ejemplo. Aquí, ejemplo 2. Supongamos que tenemos un polinomio que es 4x al cuadrado más 3xy menos 2y al cuadrado. Y este trinomio se va a restar con otro trinomio que es 2xy menos 3x al cuadrado más 5y al cuadrado. ¿Sí? Dos trinomios, los cuales tenemos que restar, en este caso restar. Forma número 1. Ojo aquí, el primer término, al ser una resta, el primer polinomio, al ser una resta, puede recibir el nombre de minuendo y el segundo trinomio de sustraendo. El minuendo lo anotamos de forma íntegra, 4x al cuadrado más 3xy menos 2y al cuadrado. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Va a afectar a cada uno de los términos que tenemos dentro del trinomio que funge como sustraendo. ¿De qué forma lo va a afectar? Identifica que al no tener signo, se puede considerar como positivo. ¿Sí? Positivo, negativo y positivo. Y este signo de afuera va a afectar a cada uno, ¿sí? Negativo y positivo en multiplicación. Aquí lo vamos a multiplicar, en lo que habías aprendido en algún momento, de negativo por positivo te da negativo y es 2xy. Lo que estamos haciendo es cada signo de lo que tienes en el sustraendo se cambia por el contrario. Si es positivo queda negativo, si es negativo queda positivo, 3x cuadrado, y si es positivo queda otra vez negativo, 5y al cuadrado. Y entonces aquí vamos a fusionar, ¿sí? 4x cuadrado con hasta acá, 3x cuadrado. Observa, estamos identificando términos semejantes, monomios semejantes. Y luego aquí un triángulo para 3xy y aquí tenemos 2xy, son semejantes, mismas letras, mismos exponentes. Y aquí tenemos menos 2y cuadrado y menos 5y al cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría finalmente como 4 más 3, 7x al cuadrado. Luego nos vamos con xy, sería 3 menos 2. Nos quedaría más. ¿Por qué más? Porque hay más. El valor absoluto del 3 es mayor que el valor absoluto del menos 2. Y entonces el signo negativo gana en 1, una xy. Recuerda que en la parte 1 de esta serie habíamos mencionado que si una o más literales no tienen coeficiente, se considera 1. Entonces es por eso que el 1 no se coloca. Pero si alguien lo llegase a poner, no está incorrecto.
¿sí? Lo puedes poner o lo puedes quitar, como tú lo decidas, en lo que te acostumbras. Y ahora sigue a los de y al cuadrado. Tenemos 2 negativo y 5 negativo. Recuerda que no es menos por menos. Se suman y se coloca el signo de los números, que sería 7 negativo o menos 7 y al cuadrado. Y esta es la respuesta final de la resta de este ejemplo de la resta de dos trinomios. Ahora, en la forma 2. En la forma 2 es muy similar. Repito, te pongo las dos formas no para que las hagas tú al mismo tiempo, sino que tú decidas en qué momento hacer la forma 1 o la forma 2, según como a ti se te facilite. Ponemos el minuendo tal y como te lo presentan: 4x cuadrado más 3xy menos 2y al cuadrado. Y el otro lo vas a colocar debajo, pero al ser una resta lo vas a colocar debajo con el signo contrario. Por ejemplo, este es 2xy positivo. No tomes en cuenta este, sino este que está dentro del paréntesis positivo. Lo ponemos debajo del xy, pero negativo, menos 2xy. Luego tenemos un menos 3x cuadrado. Lo ponemos debajo del otro x cuadrado como un positivo, más 3x cuadrado. Y finalmente tenemos un más 5y cuadrado. Lo colocamos debajo del y cuadrado, pero con menos 5y al cuadrado. Recuerda que es una resta, ¿sí? Y entonces en la resta ya queda implícito el cambio de signo. Cambio de signo. Y entonces, al hacer la sumatoria, nos quedaría menos 2 menos 5 menos 7. Y la literal se pasa igual. Luego a 3 le quito 2, me queda 1, 1xy. El 1, repito, puedes omitirlo. Y el 4 le agregas 3 y te queda 7x al cuadrado. La misma respuesta que habíamos obtenido anteriormente. Repito, son dos formas distintas de hacerlo. Tú elige la que más te convenga. Bien, para terminar este video, vamos a observar aquí un ejemplo que implica la suma y la resta al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a retomar una figura geométrica de 5 lados. Vamos a hacerlo así. Una figura de 5 lados. Dije 5. Aquí y luego aquí. Ahí está. Una figura de 5 lados. Una figura irregular. Y yo digo, el perímetro de esta figura es igual a 4x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Sí? Te dan el perímetro. Muy bien. Y te dicen, y este lado de arriba tiene 2x al cuadrado más 3. Este de aquí tiene x al cuadrado más 2x más 1. Luego este lado de aquí tiene 2x menos 1. Y este lado de aquí tiene x más 3. La pregunta es, vamos a cambiar de color, ¿qué lado o qué polinomio representa este lado de aquí? Vamos a remarcarlo, este de aquí, que es el lado desconocido. Tenemos 4 lados, tenemos el perímetro, entonces quiero que observes el procedimiento. ¿Cómo vamos a aplicar lo que ya se aprendió en este ejemplo muy básico de suma y resta de polinomios? Primer paso, tienes que identificar qué es lo que ya llevamos del perímetro de la figura. Entonces vamos a hacer la suma y vamos a utilizar el método 2. Ya se cerró, aquí lo abrimos otra vez. Ahí está. Vamos a utilizar el método 2 y decimos, voy a cambiar de color negro. Empezamos con el de arriba, 2x al cuadrado más 3. Voy a poner el más 3 hasta acá.
para dejar un hueco para el siguiente, que sería x al cuadrado más 2x más 1. Observa que dejé un hueco lo más 3 para poder dejar en la columna de los términos constantes, como lo mencioné en el video número 1. Y luego el siguiente lado, nos brincamos el que está en color rojo, y el siguiente lado es x más 3. Aquí sería x más 3. Y luego 2x menos 1. 2x menos 1. Y entonces aquí vamos a hacer la suma de lo que ya llevamos. Los términos constantes serían 3, 4 y 3, 7 y menos 1, 6. Ojo, estamos haciendo la operación normal según lo que nos indiquen los signos. 6 positivo o más 6. Y luego, aquí sería más 1. Recuerda que es importante reconocer que la literal sola es sin coeficiente, se le considera coeficiente 1. Y entonces total tenemos 2x más 1x, 3x, más 2x, 5x, más 5x. Y acá tenemos 2 más 1, sería 3x al cuadrado. Esto es lo que llevamos hasta ahorita. Entonces este es un perímetro parcial. ¿Por qué parcial? Porque nos falta el lado desconocido, pero tenemos que llegar a este perímetro. ¿Cuánto falta para llegar a esto? Y entonces fíjate bien, la respuesta muy sencilla. Vamos a hacer la resta, ¿sí? Para poder encontrar un lado desconocido en un perímetro teniendo el resto, simplemente hacemos la resta. Y aquí hay dos formas de hacerlo, o mentalmente o por escrito, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma escrita primero para tenerlo como un respaldo, y después lo explicamos. Bueno, primero de forma mental y después un respaldo de forma escrita. Observa, tenemos 3x cuadrado. ¿Cuánto nos falta para obtener 4x cuadrado? Piénsalo y rápido se te viene a la mente que es 1x al cuadrado. Tenemos 5x. ¿Qué debemos hacer para que solamente nos queden 2x? Muy bien pensado, quitarle 3x. Y tenemos 6. ¿Qué hay que hacer para que nos quede menos 1? Tal vez aquí se te complique más, pero te digo que la respuesta es menos 7. ¿Sí? Esta es la respuesta del lado desconocido. Vamos ahora a hacerlo con el método escrito para que entiendas por qué menos 7. Lo que vamos a hacer es a poner el perímetro, va a formar parte del minuendo, y el lado desconocido, pero el perímetro parcial va a ser el sustraendo para obtener el lado desconocido. Y aquí al hacer la resta sería lado desconocido. Tenemos 4x al cuadrado más 2x menos 1. Le resto. Y recuerda que en la resta cambiamos el signo de cada uno. Si es positivo, lo ponemos menos x al cuadrado. Si es negativo, le ponemos más. Perdón, pero acá, ya estaba aquí, ya estaba poniendo la respuesta, ¿no? Es aquí el de arriba, el parcial, este. Entonces es menos 3x al cuadrado. Y luego aquí es más. Entonces sería menos 5x. Luego aquí es más 6 y sería menos 6. ¿Sí? Recuerda que en la resta se cambia de signo. Cambiar signo. Y entonces, ¿qué nos queda? 4 le quito 3, 1. 1x cuadrado. A 2 le quito 5. Como le estoy quitando más de lo que tengo, queda negativo 3x. Y aquí ambos son negativos, entonces a menos 1 menos 6. Aquí automáticamente por eso quedó menos 7 en la respuesta anterior, porque ambos son negativos. Y si te fijas, esta respuesta es la misma que esta respuesta. Lo puedes hacer de forma mental según la práctica o de forma escrita. Lo que quiero que entiendas es que aquí involucramos tanto la suma de polinomios como la resta de polinomios en un mismo problema. Bien, yo sé que esto
empieza a ser complicado porque involucramos letras, involucramos muchos conceptos que no son de la vida cotidiana para muchos de ustedes, pero si eres paciente y revisa los videos hasta que te quede muy claro, poco a poco empezarás a notar que tu cerebro identifica estos procesos ya de forma muy natural. Pues bien, por mi parte es todo en esta primera serie de 3 videos en donde te explico la suma y resta de monomios y polinomios. Esto lo empezaremos a trabajar más a profundidad en el segundo periodo, en donde ya trabajemos un poco más de operaciones con los mismos monomios y polinomios, en donde involucraremos ya no la suma y la resta solamente, sino la multiplicación y la división. Pero bueno, eso será en otro momento mucho más adelante. Cuídense y bueno, pues estos videos los hice motivados por mis alumnos, que era una deuda que tenía, ya les había dicho que los iba a subir. Hago la mención pues de los alumnos de segundo B de la técnica 112 de Cajititlán, a Saúl, a Karen, a Denise y a otros más que por ahí se me pasan, pero no son menos importantes porque todos son mis alumnos. Bueno, nos vemos, cuídense, hasta pronto.